porque grandes y maravillosas son tus obras y nuevas son cada mañana tus misericordias, Dios. Gracias porque una vez más nos has permitido venir a tu casa de oración para dirigir ante tu trono de gracia nuestra alabanza y nuestra adoración, para poder recibir la palabra que tú nos mandas a través del pastor Felipe, Señor, y para venir y dar los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pedimos una bendición sobre los hermanos que con todo amor dan, Señor. Y aquellos que no pueden dar, te pedimos que les supla, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Dios, y bendice estos diezmos, estas ofrendas, porque son para que tu obra continúe a través de las misiones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Marina. Excelente trabajo, como siempre. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Rápido. No se les olvide, inviten a las personas a venir el Día de las Madres. Vamos a tener un invitado especial. Yo no voy a estar hablando, va a haber alguien más hablando. Y va a ser solamente que les pido, por favor, el tiempo que vamos a tener para el siguiente domingo va a ser un video y no se va a pasar por línea. ¿Por qué? Porque va a ser una mujer misionera. Nos va a dar la sorpresa y no queremos dejar saber su identidad a nadie, porque ella regresa de regreso. Ok, entonces por favor, no fotos, no grabar, no nada de eso, pero van a tener una invitada especial para la siguiente semana, para todas las damas, para que escuchen que Dios sigue obrando. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿En qué estábamos, mis hermanos? ¿Qué hemos estado hablando? La iglesia, ¿no? Amén. Y si no dice amén, diga ouch. Amén. Hemos estado hablando del mensaje, viendo este mensaje, viviéndolo, se llama el mensaje, y la serie se llama Testigos. Fuiste hecho para esto. Hemos estado viendo la palabra de Dios que nos deja saber que debemos de aprender de lo que Dios ha hecho con la iglesia en español, miren, primitiva. Perdón, se movió el video de ahí atrás. Como no estamos, el YouTube no está sirviendo, estamos grabando este video. Si alguien le sabe al teléfono atrás, lo puede hacer zoom out. Se hizo zoom in y nomás se me mira la mano. Nomás hágalo, tóquele y dele para abajo. Ahí está. Gracias, mi hermana Mercedes. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mujeres de Dios. Ok. Hemos estado viendo este mensaje. Creo que va a ser de grande bendición esta semana y la que viene también. Va a ser de grande bendición. Estamos viendo el libro de Hechos en el capítulo 2. Vaya para allá, Hechos capítulo 2. Y vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías, you can put the first one. Si usted no tiene nada en su Biblia, ahí está, Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso. La palabra de Dios dice algo bien importante. Y es lo que estamos aprendiendo. Cómo es que la iglesia primitiva, cómo vivía la iglesia primitiva y cómo funcionaba. Y eso es lo que queremos saber cada uno de nosotros, cómo funcionaba. Y la primera semana estuvimos hablando de que, la semana pasada estuvimos hablando de que cómo funciona porque era una iglesia salva. Una iglesia que había puesto su fe completamente en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos la semana pasada? Y eso es muy importante. No estoy diciendo que los que no son conversos no pueden venir. Lo que estoy diciendo que para que funcione la iglesia, todos los que están sirviendo, todos los que están en los controles, los que están en la adoración, los que están en las puertas, creo que es muy importante que reconozcamos que somos salvos. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Es una escritura maravillosa. En el versículo 41 dice así, vayamos para allá.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia que había de ser salvos. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Te bendecimos, te oramos, te glorificamos. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa tarde, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo tome control de todo el servicio, no solamente de la adoración, sino también de la palabra, y que sea una espada doble filo que penetre nuestro corazón, Señor, y que saque todo lo que no es de ti, y que meta tu palabra y que ponga convicción en nuestros corazones. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa tarde, y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. So, la Biblia aquí miramos una palabra bien importante que dijimos la semana pasada: perseverar. Perseverar. ¿Se acuerdan ustedes? Perseverar quiere decir que estaban listos, que estaban atentos, que estaban constantes en lo que Dios les pedía. Y creo que nosotros como iglesia debemos estar de la misma manera perseverando. Muchas veces nosotros como cristianos no perseveramos. Estamos, y usted mira, lo dije la semana pasada, el libro de Hebreos trata de perseverar, de constantemente le está diciendo el libro de Hebreos a los judíos: perseveren, sigan corriendo, sigan caminando, sigan haciendo las cosas que Dios manda. Y nosotros como cristianos debemos seguir perseverando, así como los discípulos, los apóstoles. Dice la palabra de Dios claramente, lo leímos en el primer versículo, dice que perseveraban. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Una palabra tan importante en el vocabulario cristiano que debemos de poner en nuestro corazón y en nuestra mente, que debemos de seguir adelante, que debemos de perseverar, no nos demos por vencido luego. Por eso es que la iglesia caminaba como debería de ser. Y el primer punto que miramos la semana pasada, yo dije que era una iglesia compuesta de personas salvas. Por eso Dios estaba moviendo grandemente. No se había infiltrado ninguno que no era salvo. Y dijimos la semana pasada que claramente no puede habitar las tinieblas con la luz. Dijimos claramente. Entonces todo el equipo que está en la iglesia debe de ser ¿qué? Salvo. Eso no quiere decir que no invitamos a las personas que vengan a escuchar la palabra de Dios. Claro que las invitamos. Claro que queremos que conozcan a Dios. Claro que queremos que sean salvos. Pero no tienen ningún negocio en tomar puestos todavía en la iglesia. Es como decir, servimos para Dios, pero también dejamos a Satanás que entre. No sé si me explico. La semana pasada lo dije eso muy claro, y si no lo miró, está en el YouTube. El segundo punto que estuvimos viendo y que no lo terminamos es el segundo aspecto que podemos mirar de la iglesia. No solamente era una iglesia salva, pero también era una iglesia que estudiaba. El segundo punto, Jeremiah, second point, remember? Segundo punto que miramos la semana pasada, era una iglesia que estudiaba, una iglesia que en verdad seguía lo que decía la palabra de Dios. Y esto me impacta porque muchos de nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo, somos bautizados, ya no necesitamos hacer nada, porque todo nos lo da Dios. Pero si usted mira en este pasaje, algo bien importante dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Y yo dije claramente la semana pasada, doctrina simplemente es enseñanzas. Es la palabra de Dios, algo simple. No queremos agregarle algo que no es. No es algo superficial o algo que nomás los que son especiales pueden entender. No, la palabra de Dios. Y creo que aquí nos llama el Señor y nos deja saber
que tanto como los discípulos, tanto como los apóstoles, seguían estudiando. Y muchos pensamos que cuando venimos a Cristo ya no necesitamos estudiar. Y no es así. Ahí dice lo contrario. La palabra de Dios dice que los apóstoles seguían estudiando, los discípulos seguían estudiando, seguían perseverando en poder entender lo que Dios decía. Y esto es importante como iglesia. Esto es importante. Y esto me encanta porque ahí es donde entramos la semana pasada hablando de la doctrina. Es el corazón de todo. La doctrina es el corazón de todo. Y es tan tonto que muchas personas digan, esa iglesia da mucha doctrina. ¿No has escuchado muchas iglesias? Nosotros nos vamos por los sentimientos, por todo esto, pero ¿qué dice la palabra? Por eso me encanta que estamos viendo Hechos capítulo 2, que nos deja saber el patrón o el plano o el blueprint, cómo la iglesia comenzó. La iglesia comenzó primero siendo salva, segundo estando todos juntos aprendiendo de la enseñanza de los apóstoles. Esto es importante. Y yo dije claramente una escritura al comienzo, al final del día, la semana pasada. Esto es lo que dice en Tito 2:1, dice, y es claro, bastante lo que dice aquí. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ustedes van a decir, ¿qué es la sana doctrina? Lo que dice la palabra de Dios, no mis pensamientos, no mis opiniones. Yo puedo tener muchas opiniones, pero ¿saben qué? El mundo está como está por las opiniones del hombre y no por la opinión de Dios. Amén. Ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que hemos tenido opiniones tantas del hombre que se nos olvida que la opinión viene de Dios y que Dios es el que nos dijo cómo deben de ser las cosas. La iglesia está en problemas porque no está atendiendo lo que Dios primero dijo. Enseñen las cosas, ¿no? En Mateo 28 dice, enseñen todo lo que les he enseñado. Y luego miramos, si usted mira en Tito, you can do the next scripture, Josiah. Jeremiah. Jeremiah, you there? The second one. Tenemos dificultades técnicas. Es el siguiente, the next point. The mouse is not working. Lo siento, estamos tratando todo lo posible. El enemigo quiere que no aprendamos, pero miramos allí en Tito capítulo 2 que nos dice claramente que, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y si miramos un capítulo atrás de Tito, en el capítulo 1, versículo 9, me encanta esto porque nos va a enseñar muchas cosas. La escritura nos va a dejar saber claramente que debemos estar estudiando. Cada uno de ustedes tiene que ser, en cierta manera, teólogo, en cierta manera, un estudiante de la palabra de Dios. Lo podemos mirar a través de las escrituras. El apóstol Pedro se quedaron impactados porque andaban con Cristo Jesús y era un hombre sin letras, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos estar en el mismo lugar. Dice esto en el versículo, o en el capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El apóstol Pablo deja a Tito en este lugar para dejarle saber, hey, necesita ser aquellos que van a estar en el liderazgo o aquellos que van a estar enseñando, que sean personas que en verdad sean fieles a la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, para cuando vengan problemas puedan pararse y puedan decir lo que dice la palabra de Dios. Esto es el problema que tenemos, que muchos de nosotros pensamos que como ya venimos a ser cristianos, ya no necesitamos nada. No es así. Necesitamos la hermosa y preciosa palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo que acontece es que cuando no estudias, no le das al Espíritu Santo con qué trabajar. Es una realidad. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Tito, en el versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de circuncisión. Está hablando de los religiosos, está hablando de los judíos, está diciendo que son solamente religiosos. Y luego dice en el versículo 11, y a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora miramos aquí que el apóstol Pablo les dirige a Tito y les dice, necesitas estar estudiando y necesitas que otros aprendan de ti, y necesitan que esos que van a aprender sean fieles con la palabra para que le tapen la boca a aquellos mentirosos y a aquellos que no están haciendo lo que es correcto. El problema que tenemos nosotros como seres humanos, no queremos estudiar,
somos flojos. Ay, pastor, no me diga eso, por favor. ¿Cómo que soy flojo? Somos todos. Yo también estoy en ese carril. Yo también estoy en ese barco. Hay veces que me llega la flojera y me puesto en mi reclinable y me quedo dormido. Y mi esposa me dice que no, ya habías descansado, sí, pero quería descansar un ratito más. Entonces dice aquí, el apóstol Pablo sigue diciendo, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira cómo lo puede reprender. ¿Cómo Tito puede reprender a las personas que traen la palabra o la errónea palabra de Dios o la mala palabra? ¿Cómo los podemos reprender? Con la misma palabra de Dios. Amén. Déjeme decir una cosa. No necesitamos decir tantas palabrerías. La palabra de Dios nos va a ayudar a llevar a cabo el plan de Dios. Charles Spurgeon dijo esto: la palabra de Dios es un león que cuando la sueltas hace lo que debe de hacer. Dice esto en el versículo 13, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Ahora, a mí me encanta eso porque el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? No atiendas a fábulas. ¿Saben qué es fábulas? Cuentos de hadas. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado tantos hermanos que traen cuentos de hadas? Y hasta se la creen. Hasta mienten diciendo, yo miré esto y lo otro. Y ¿sabes qué? Esto es lo que me dijo el Señor. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no puede ser contradecida con el Espíritu Santo. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles y los discípulos estaban aprendiendo la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Lo que estamos hablando en un principio. Todos los hombres podemos dar opiniones. Ya ahorita en este tiempo hay teólogos, hay doctores sin escuchar la palabra de Dios. Hay abogados sin estar en su certificado. ¿No es cierto? Cada quien quiere dar opinión en las redes sociales sin tener ningún certificado, sin tener ningún, ¿cómo se dice? Credencial. Todos son doctores, todos son especialistas en todo. ¿No es cierto? Y dan cosas erróneas. Por eso es importante la palabra de Dios. ¿Por qué es que funcionaba la iglesia de Cristo Jesús al principio? Porque estaban estudiando. Era una iglesia que estudiaba. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. ¿No sirve todavía el control, mi hijo? It's not working at all. ¿Necesita baterías? ¿Need batteries or what? Ok. En 1 Timoteo tratamos, mis hermanos. No es mi culpa. Dios quiere que así sea. Que apunten, agarren su papel y lápiz. Que no seamos no digo mejor, cállate callado, pastor. ¿Cómo? Perezoso. Amén, perezosos, allá, flojos. Ok, versículo 6, capítulo 4, me encanta lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mismo el apóstol Pablo sabe eso. Por eso me lleno de gozo al darle las escrituras. No es porque yo quiera decirles, mira cuántas escrituras traigo, sino porque quiero que las mismas escrituras nos ayuden a poder entender quién es el Señor Jesucristo. Que nos enseñe Él, no yo. Yo puedo dar muchas opiniones y mis opiniones también están mal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra el camino correcto. La palabra de Dios nos muestra cómo debe ser una iglesia. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos vivir como cristianos. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos de vivir ante la sociedad. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir con nuestras familias. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir como iglesia. La palabra de Dios nos enseña en todas las áreas. Déjenme decir una cosa que yo he aprendido en el tiempo que he estado pastoreando. Muchos han de decir, wow, el pastor no sabe por qué él no ha pasado por eso. No, yo nunca he pasado por las áreas que ustedes han pasado. Eso es la verdad. Yo no he pasado por muchas cosas, pero Dios sí, Dios nos trae la palabra de Dios. Con que sepa la palabra, eso es suficiente, porque les puedo dar consejo de Dios o de mí.
¿Me Amén. explico? El consejo viene de Dios, no de mí. Yo no necesito pasar tu experiencia, pero sí necesito aprender y entender qué dice Dios para ayudarte a ti. ¿Me explico? Yo no necesito pasar lo mismo que tú, pero la Biblia nos declara claramente cómo debemos de vivir, Amén. cómo debemos de actuar. Amén. 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 Y luego dice en el versículo 9, me encanta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto mando y enseño. Esto mando y enseño. Es un mandamiento. Dios está diciendo claramente que les enseñemos la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. No tiene nada de malo. Si ustedes se fijan en el tiempo que han tenido con nosotros, casi nunca digo historias. ¿Cuándo me han escuchado que diga historias? ¿O como dice, fábulas? No. ¿Por qué? Porque creo yo que si yo empiezo a dar otras historias y tengo que pensar cómo darles ahora, el siguiente domingo, otra historia mejor que la que hice, ¿no? Y tiene que impactar, ¿no? Aquí no es un show, aquí no es un circo, aquí es donde venimos juntos como pueblo de Dios a escuchar de su palabra. Amén. Somos salvos para escuchar de Él, no mis historias, no traer emociones, sino traer la palabra de Dios para que podamos caminar conforme lo que Él dice. Y lo dice aquí Pablo a Timoteo, esto mando y enseña. Y en el versículo 13 dice el apóstol Pablo, esto me encanta, entre tanto que voy, escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice claramente, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Doctrina, está hablando claramente como cristianos, líderes, y usted va a decir, ya me salvé, yo no soy líder, ¿no? Ya me salvé, es para el pastor, porque esa es carta pastoral, ya me salvé, porque yo no soy líder, porque yo solamente vengo a sentarme y a escuchar. No te has salvado, porque ¿sabes qué? Nosotros somos el patrón que deben de seguir también ustedes. ¿Qué nos dijo Cristo Jesús? ¿Qué nos dijo Pablo? Imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿No es cierto? Entonces no es que te hayas salvado, sino que también ustedes, como son líderes, tal vez en su casa, tal vez en sus negocios, deben de ser ejemplo para los demás, para el mundo. Amén. 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 Y luego en el versículo 16 el apóstol Pablo vuelve a decir en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Está hablando de mí y de todos los líderes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escucha otra vez, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es hermoso. Y luego dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, ¿no es cierto? Le dice la palabra, predica la palabra. Esto es lo que dice en el versículo 2, segunda de Timoteo capítulo 4, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, doctrina. Es lo que están diciendo claramente. Muy rápido. Is working? Oh. So you can go. Ya, ahí está. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Pero en esto, escúcheme, pero antes de eso, miramos que dice algo muy importante a Timoteo, que le ayude, que le va a ayudar a seguir haciendo las cosas que Jesús le ha mandado, como la gran comisión. Mire, antes de ese versículo, sigue uno anterior de ese, que dice esto, el next one. ¿Qué dice el que sigue? Te encarezco, y esto es importante para ustedes y para mí. Esto es importante para mí, ¿por qué? Porque yo debo entender lo que Dios me está mandando a hacer. Importante para ustedes, para que ustedes me tomen en cuenta y me llamen la atención también. Esto es importante. Sí, el problema que tenemos en muchas de las iglesias, que nunca le decimos al pastor nada, porque es el ungido de Dios. Y malguía a la grega, malguía a las personas. No le puedo decir nada al pastor porque él es el que está encargado. ¿No es cierto? ¿No hemos escuchado eso? Él es el ungido de Dios. ¿No es cierto? Yo soy un ser humano como ustedes. Cometo los mismos errores. Como igual que ustedes. Si me cortan las venas, sangro igual que ustedes. Es la verdad. Yo duermo también como ustedes duermen. No hay nada especial en mí. La única diferencia es que todos tenemos diferentes roles. Y ustedes están en su disposición
de venir a mí y decirme, pastor, creo que esta escritura o esta cosa no está correcta. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Esta escritura tiene más peso de lo que ustedes imaginan. Está diciendo el apóstol Pablo esto en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es impactante porque el apóstol Pablo le está diciendo claramente a Timoteo, Timoteo, ten cuidado. Cuando dice juzgará, usa un lenguaje judicial. ¿No es cierto, mi hermano Ángel? Judicial, juzgará. Un juez va a ir ante un tribunal. ¿Qué hace un tribunal? Debo decirle algo, que esto es impactante, ¿ok? Cuando tú vas a ir al juez, tienes que llevar a tu abogado, defensor, ¿no es cierto? Y luego viene la parte que te acusa. ¿Quiénes son? Los que están al otro lado. El abogado y la persona que te está acusando, ¿no es cierto? Y luego aparte, no solamente eso, los testigos y evidencias, ¿no es cierto? Y cuando vienes, empiezan a interrogar, empiezan a hablar, empiezan a deducir todo. Pero aquí, en este versículo, déjeme decirle algo, mi hermano, aquí, en este versículo, no va a haber nada de eso, porque Dios tiene las pruebas todas delante de Él. No va a haber que tú puedas decir, Señor, es que yo no pude porque me hicieron mal en la iglesia. Yo no pude porque me hizo daño el pastor. O porque me hizo daño el hermano, me miró mal. O porque andaba de esta manera, o porque andaba de la otra manera. No va a haber ningún, escuche bien. Ahí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está viendo y está diciendo, delante de Dios no va a haber ninguna excusa total, porque va a estar desnudo ante el Señor. Porque todas las pruebas están ahí. Y déjame decir una cosa, la palabra de Dios en Apocalipsis dice que todos los libros fueron abiertos. No es porque Dios no se acuerde de lo que ha acontecido, sino para que nosotros miramos que están las pruebas, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Te encarezco delante de Dios. Está diciendo, estás enfrente de Dios. No hay ninguna excusa que puedas hacer. Dios te está mirando. No hay nada que puedas esconder delante de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú eres un flojo, puedes decir, ouch. Si tú eres un flojo, eso no te va a salvar. Ay, es que Dios me sentía muy cansado. Trabajé todo el día. Eso no va a decir nada. Ay, pastor, mi esposa no me dejó ir. Tampoco te va a decir nada, la salvación es individual. Ay, mi esposa no me dejó ir. No hay excusa. Ahí lo dice el texto bíblico. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo pone ante el Señor y le dice, Timoteo, vas a estar enfrente de Dios. Y esto es lo más impactante y más hermoso. Que Jesús ahí está en el mismo lugar que Dios, porque Jesucristo es Dios. Amén. Y dice claramente, vas a estar enfrente de ellos. Y no va a haber ninguna excusa. Porque todas las pruebas están ahí. No vas a tener ningún abogado, no vas a tener ningún testigo, solamente tú y Dios. Y Dios es el que te va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Yo te dije que lo hicieras. Yo te dije que amaras al prójimo. Yo te dije que enseñaras correctamente. Yo te dije que guiaras a la griega. Yo te dije que amaras a tu esposa. Yo te dije que amaras a tus hijos. Yo te dije que fueras a evangelizar. Yo te dije que te congregaras. ¡Auch! La Biblia lo declara. Yo no lo digo. Dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y déjame decir una cosa, va a haber un momento de evaluación para todo cristiano. Para todo cristiano. No está hablando, aquellos que estamos en Cristo, no está hablando que vamos a ser juzgados en la manera de un juicio, que vamos a ir a la cárcel. Vamos a ser evaluados, es donde sale en Corintios, cada uno de nosotros. Vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a ser evaluados. ¿Lo hiciste de mala gana? Felipe, cuando fuiste a predicar, venías con un odio y coraje en tu corazón. Y cuando le hablaste al pueblo mío, le hablaste con coraje y odio. No fue de corazón, no fue de amor. Fue de paja, fue de madera. No fue de piedras preciosas, ni oro ni plata. Y va a ser evaluado cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, amén. Esto es impactante. Y el tipo se me va, ya saben. Luego dice, añade en el versículo 3, el siguiente texto bíblico, mijo, dice, en el siguiente texto bíblico dice en el versículo 3, porque vendrán tiempos
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué? A las fábulas, cuentos de hadas. ¿Y saben qué? Ya estamos ahí. ¿Saben qué? Ya la gente está buscando sus propios maestros. Esta iglesia no me gusta porque habla mucho de la palabra de Dios. Esta iglesia no me gusta porque llevan a cabo lo que dice Mateo 18. Esta iglesia no me gusta porque corrigen. Esta iglesia no me gusta porque no se siente el Espíritu Santo. ¿Qué piensas? Escuche bien, mi hermano, de verdad. ¿Qué piensas? ¿Que el Espíritu Santo es puras emociones? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, déjenme decir una cosa. ¿Qué hizo Juan Bautista? Yo sé que no va al caso de lo que estamos hablando, pero estoy dejando que Dios hable. Déjenme decir una cosa. Juan Bautista, ¿cómo era? ¿Emociones? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que era un hombre, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno. Hacia la voluntad de Dios. Amén. Hacia la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en Hechos capítulo 2 que acabamos de leer? Estaban unánimes, estaban unidos y perseveraban, estaban ansiosos, escuchando la palabra de Dios. Y no dice ahí que estaban con emociones, estaban queriendo devorar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que cuando vamos a la casa leemos la palabra de Dios y la devoramos? Decimos, traigo una hambre preciosa de entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Es lo que debemos de pensar. Hubo un predicador que dijo esto, que dice, David Jeremiah, no sé si lo conozcan. Él dijo esto: cuando tú comes la palabra de Dios, no sé si se apagó el video allá atrás. No. ¿La cámara o sigue grabando? Sí. Gloria a Dios. Ok, porque Gilmir lo miró también y no mira nada allá. Ok, está bien. Dijo David Jeremiah, dijo esto: la palabra de Dios es al revés. Cuando tú comes, la palabra de Dios te da más hambre. Pero lo natural, cuando comes, te llenas. ¿Y qué pasa? Quedas bien empanzonado, ¿no? Mira vos, las tripitas, las carnitas, los frijolitos con sus jalapeños, la carne asada, comes y ya no puedes comer más, ¿no? Quedas hasta acá, ¿no? Pero la palabra de Dios es diferente. Entre más comes, más quieres. Entre más conoces, más quieres conocer a ese Dios vivo. Y aprendemos no para que nuestra cabeza crezca, sino aprendemos para conocer a ese Dios vivo que servimos, a ese Dios que nos ha dado todo, y Él se deja revelar no por otras personas, sino por medio de su ¿qué? Palabra y su Espíritu Santo. Aquí mismo lo estamos viendo claramente. Este tiempo ya ha llegado, de que andan buscando ¿qué? Maestros a sus concupiscencias. Ya no quieren la sana doctrina, quieren todo en línea. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos mirado que muchas personas, ya no quiero ir yo? Estoy bien a gusto en mi casa, lo miro en YouTube, lo miro por todos los lugares, pero no dice la palabra eso. Y luego otra vez más adelante. Y lo triste de esto es que cuando van a lugares donde hablan de puras fábulas, lo hacen en el nombre de Jesucristo. La doctrina, el contenido adecuado es la base de todo. Si no enseñamos la verdad, ¿cómo sabremos entonces cuando está presente el error? ¿No es cierto? Si yo no les digo la verdad, ¿cuándo van a entender ustedes el error? ¿No es cierto? Y cualquier pastor que no enseña la verdad, escuche bien, y cualquier pastor que no enseña la verdad a sus ovejas, no las está protegiendo. No las está protegiendo. Así que como ven, ellos tenían el contenido correcto. Estamos hablando de la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2. Tenían el contenido correcto y tenían la doctrina. Aprendieron la palabra de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, ustedes no necesitan un entretenimiento. No necesitan que yo los entretenga. No. No necesitan que los apapache o los halague. No necesitan nada de eso. Nada más que reciban la enseñanza de la palabra de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Y el Espíritu de Dios en su corazón, dispuestos, escuche bien, activará esa enseñanza en la dinámica de la vida práctica.
Pero esa enseñanza debe de ser presentada. ¿Sí me explico? No puede funcionar conforme a principios que desconoce. No puede. Tiene que conocer la palabra de Dios. Ahora bien, cabe destacar aquí un punto interesante. Ellos seguían dedicándose a la doctrina e incluso después de haber sido bautizados, como lo había dicho al principio, por el Espíritu Santo y llenados del Espíritu Santo. Porque muchas personas hoy en día asumen que cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando son bautizados ya no necesitan estudiar. ¿No lo han escuchado muchos? El Espíritu Santo me va a dar lo que necesito decir. Creen haber alcanzado un punto de madurez espiritual grande. Creen poseer el conocimiento espiritual pleno y acabado. ¿No es cierto? Y eso no fue así. No ocurrió así. Miramos que aquí estos hombres de Dios estaban claramente buscando la palabra de Dios. Estaban estudiando. ¿No es cierto? Aunque estaban en ese lugar, estaban siguiendo, estudiando. Hablaron en lenguas de las maravillas y obras de Dios. Presenciaron toda clase de milagros y sin embargo seguían indagando, seguían estudiando. Tuvieron que recibir las enseñanzas, la doctrina. Y así es, comenzaron con el contenido correcto, la iglesia. Por tanto, era una iglesia salva, escuche bien, era una iglesia salva y dedicada al estudio. ¿Cómo debemos ser nosotros, iglesia? Salva y dedicada al estudio. Tercer punto, third one, amigo. ¿Qué dice ahí? ¿Era una qué? ¡Auch! Ahí está. Dice claramente en ese versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Escuchen bien, perseveraban en la doctrina, y no solamente en la doctrina, perseveraban en la comunión. Comunión significa sencillamente unidad espiritual, que quiere decir que perseveraban en la comunión. Y ustedes saben qué significa comunión, ¿no? Ya lo dije, pero hay una palabra en griego que se dice koinonia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Koinonia. Koinonia. Y esa es la palabra griega que se usa aquí. Koinonia. Participantes. Compañerismo, comunión, contribución. Participar unidos. La comunión del cuerpo consiste en la interacción de los creyentes entre sí al ejercer sus dones espirituales, participar en diversos ministerios, y esta iglesia participaba, escuche bien, activamente en todo eso. Ahí está el patrón. El Señor no lo deja saber. Permítame aclarar que en su sentido primario, la palabra comunión tiene el carácter posicional. Proviene de un término que significa socio o compañero. El recibir a Jesucristo, escuche bien, usted se convierte en socio de Cristo y también se convierte en socio de todos los demás cristianos. Somos un cuerpo. Eso es lo que jamás podrá cambiar, nunca. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a ser parte de Cristo y parte de un cuerpo en una comunión con los santos. Es lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, en el sentido más puro del término, resulta imposible afirmar que alguien se encuentre fuera de la comunión. Todos estamos unidos por medio de Cristo. Amén. ¿No es cierto? Nunca podrías quedar fuera de la comunión con Dios ni con los creyentes. Siempre te encuentras en esa comunión y sin embargo puedes perder el gozo cuando pecas en contra de Dios. ¿No le ha pasado? Cuando hace algo malo y trae convicción
y se siente triste y avergonzado, ni siquiera quiere venir a la congregación porque se siente que ha pecado en contra de Dios. Pero no solamente contra Dios, contra su cuerpo, que somos todos nosotros. La Biblia lo declara. Y miren lo que dice Juan, para que ustedes entiendan, esto es hermoso. Primero de Juan capítulo 1, versículo 4 dice, Él les dijo déjenme leer desde el versículo 1, no sé si tenga esa siguiente, pero no creo que la tenga, pero se los prometo que para la siguiente semana. En primero de Juan capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer desde el principio. Esto es hermoso, miren lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice en el versículo 4, escuche bien, estas cosas os he escribido o escribimos para que vuestro ¿qué? Gozo se cumpla. El cuerpo de Cristo está unido por medio de Cristo Jesús, y cuando nosotros convivimos juntos hay un gozo tremendo. Pero cuando tú pecas y no estás en Cristo Jesús, se termina ese gozo. La comunión es permanente, pero el gozo va y viene, eso es verdad. Sube y baja, ¿no es cierto? Así pues, estas personas eran, en cuanto a su posición, escuche bien, realmente estaban experimentando esa unidad, estaban unidos, se relacionaban íntimamente entre sí, compartían unos con otros, convivían y tenían todo en común, lo dice la palabra de Dios. Estaban unidos cada uno de ellos. Y más adelante podemos mirar que en el versículo 44 y 46 nos dice esto: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, y todo según la necesidad de cada uno. Y versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Conformaban un grupo, un solo grupo. Estaban todos unidos, gozaban de un tipo de comunión verdadera, hermoso. Su comunión, que era posicional, era también experiencial. Escuche bien. Esta idea es muy importante, lo que estamos hablando ahorita, y pertinente para nosotros esta tarde, por muchas razones. Pero permítame destacar una sola cosa. Muchas personas no logran participar plenamente en una congregación local. Escuche bien. Escuche bien. No participan en una congregación local. Ahora bien, hay muchas cosas acerca de la iglesia, de la organización, que no me agradan muchas veces, porque muchas veces nos vemos tan legalistas que en verdad no estamos trabajando como debe ser. Como un hombre dijo, cuando los cristianos se organizan, se vuelven muy poco cristianos. Hay muchas cosas sobre el sistema eclesiástico contra las que reacciono. Pero permítame apresurarme y añadir esto. Escuche bien. Bueno, hay muchos que dicen esto. Bueno, fui a una iglesia una vez y me llevé una decepción. Fui y el pastor me dijo algo malo y no quiero regresar. Pero ahora adoro en mi carro, ahora adoro en mi casa, ahora adoro cuando estoy en las redes sociales, en mi YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, sea lo que sea. Y amo al Señor, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia porque me ha decepcionado y yo no acepto nada de eso. La Biblia no nos demanda eso. Rechazo esa actitud y la rechazo basado en las Escrituras, porque las Escrituras no nos muestran eso. Por ejemplo, la comunión de los creyentes es la esencia de todo, ¿no es cierto? Por eso estamos
reunidas hoy cada uno de nosotros. Es la esencia de todo. Estamos aquí ¿para qué? Para adorar. Estamos aquí ¿para qué? Para aprender. Estamos aquí ¿para qué? Para conocernos. Estamos aquí ¿para qué? Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No puedes decir, oh, yo estoy bien en mi casa. Y si no nos logramos reunir y ejercer esa comunión tal como el Espíritu desea que lo hagamos, entonces no nos corresponde marcharnos, sino más bien abordar el problema que impide que nuestra comunión sea con los demás. Tenemos que abordar el problema. Si algo está dentro de tu corazón, tienes que arreglar eso. La genialidad de la iglesia reside en esto, en la mente de Dios. No existe separación alguna entre la iglesia visible y la invisible. En la mente de Dios no existen dos iglesias. No existe la iglesia sola y la iglesia local. Déjame decir una cosa, y con esto voy a terminar. La iglesia, ¿cómo se llama? Eclesia, ¿no? Los llamados fuera, ¿no es cierto? Esa es la palabra en griego, llamados. Para Dios no hay dos iglesias. Si usted se fija, la iglesia espiritual se llama eclesia y la iglesia local se dirige a la iglesia ¿qué? Eclesia. No hay ninguna diferencia en la iglesia espiritual, en la iglesia que podemos mirar. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque somos una iglesia. Todas las iglesias que están alrededor del mundo que son de Cristo Jesús se llaman iglesia, no hay ninguna diferencia. Lo que les estoy tratando de decir, que Dios lo hizo con un propósito en la mente de Dios para estar todos unidos. No hay que una iglesia acá y otra iglesia acá, no, es una sola iglesia y tenemos que habitar juntos. En el cielo, ¿qué va a pasar? Ay, no, está el hermanito José allá arriba, ¿no? Pues no quiero llegar yo. ¿Sabrás? No va a ser así. ¿No es cierto? Eclesia es algo que estaba ya en la mente de Dios. Es la asamblea de creyentes. Esa es la palabra. Nosotros somos eclesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. No hay diferencia. Y debemos de asistir a una iglesia local. Y hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que dicen, no, yo no necesito la iglesia. Alguien dijo esto y con esto termino. Alguien dijo esto. Dijo, estaba hablando de su esposa. Y este predicador estaba hablando de su esposa. Y dice que una persona le vino y le dijo, pues yo quiero reunirme con usted, pastor, pero no con su esposa. ¿Cómo? Con mi esposa no. Si tú no quieres a mi esposa, no me quieres a mí. ¿No es cierto? Y es lo mismo que dice Cristo. Si tú no quieres a la iglesia, entonces no me quieres a mí. Es una hipocresía. Debemos estar unidos y seguiremos en 2 semanas con esto, porque la semana que viene tendremos un invitado especial y ahí miramos la comunión de los hermanos. Lo que estaba diciendo, eclesia, una sola iglesia. No hay 2 iglesias. Hay una sola iglesia espiritual y física, la local y la que está alrededor del mundo. Y en la mente de Dios somos iguales. Amén. 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 Vamos a levantarnos. Un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Te damos gracias porque estamos mirando a través de tu palabra, Señor, que la iglesia que tú construiste, tú hiciste, Señor, era una iglesia salva, una iglesia que estudiaba, una iglesia que te conocía, y era una iglesia no solamente que conocía, sino que era unida, que habitaba, que compartía, que se amaba. Oh Señor, que este tiempo que hemos tenido, Señor, podamos aprender de que en verdad necesitamos ser personas que seamos genuinos en ti y que estudiemos tu palabra y que nos congreguemos y nos amemos, Señor. Te pido por cada hermano que está aquí, Señor, y por los que nos están mirando en línea, Señor, que si en verdad se sienten, Señor, que no necesitan estar en una iglesia, que este tiempo que estuvimos hablando, y estaremos hablando 2 semanas más de esto, Señor, que sea convicción para sus vidas, para que empiecen a buscar una iglesia local, empiecen a unirse con tu cuerpo, Señor. Te doy gracias por cada persona que estuvo aquí esta tarde, Señor. Bendíceles, guíales, fortaléceles, y que no nomás sea un sermón, sino que sea una enseñanza tuya a través de tu palabra, que penetre lo más profundo de su ser y que mediten en ella todas las semanas, Señor. Que se reúnan juntos en los estudios bíblicos,
con la oración, Señor. Pedimos, Señor, por tu iglesia. Gracias, en verdad. Gracias por enseñarnos con tu hermosa palabra que debemos ser unidos, que debemos ser una iglesia de compañerismo, de estar unidos, de comunidad, una iglesia de oración, una iglesia de estudio, una iglesia de adorarte y glorificarte, Señor. Gracias. Y te pido por todos aquellos que están pasando dificultades, que están enfermos, Señor, te los levantamos en esta tarde, Señor, reconociendo y sabiendo que tú puedes sanar sus vidas. Y te pido, Señor, por aquellos que están aquí en nuestra congregación o los que están viendo en línea, que si no han conocido te han conocido a ti, Señor, que te conozca como Señor y Redentor, que tú eres el único que puede salvar, que tú eres el único que puede dar vida eterna, Señor. Bendícele, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén.